Bueno, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. ¿Cómo vamos? Súper. Eso sonó bueno, esta vez sí sonó bueno eso. Bueno, estábamos hablando del espíritu la semana pasada y de meditar en el espíritu, entonces veníamos en ese recorrido de los tres cuerpos inferiores, ¿se acuerdan? Sí. Entonces cuerpo físico, emocional, mental y llegamos por aquí al alma, ¿sí? Y de ahí entonces pasamos a contactar con el espíritu. ¿Ok? Vamos ahí. ¿Alguien nos quiere hacer un comentario? ¿Alguien nos quiere compartir alguna experiencia? Es frecuente que ocurra que cuando ponemos una frase como esta, una palabra, un pensamiento semilla, causalmente las cosas se empiezan otra vez como a encontrar. Y de pronto pusimos alma y la gente empieza a hablar del alma, o por la calle uno ve un letrerito que dice alma Requipo. ¿Sí? Y cuando empezamos a hablar del espíritu es frecuente también que eso llegue, empiezan a llegar comentarios, es que definitivamente tú deberías trabajar en el desarrollo espiritual. ¿Por qué me estás diciendo eso en este momento? Yo que empecé a trabajar esta semanita justamente con el espíritu, ¿no? O se encuentra una lectura y preciso sale la palabra espíritu y a algunos les sale espíritu además santo. Y entonces eso empieza a generar como inquietudes. Entonces la pregunta es, ¿le pasó a alguno de ustedes esta semana algo como eso? A nadie. ¿En serio? ¿A nadie le pasó algo como eso? ¿O estas semanitas? Sí pasó. ¿Sí pasó? Sí. Cuéntame. A mí sí me pasó mucho eso que acabaste de decir. Primero empecé a meditar en el espíritu y me pareció muy hermoso porque sí, yo pensaba en el espíritu y para mí era el Espíritu Santo. Entonces, de ese espíritu se desglosaban como los rayos. Pues yo lo hacía con los tres rayos principales. Exacto, y activaba los tres triángulos. Entonces, excelente. Me pareció muy interesante. ¿Y cuáles son esos tres triángulos? Que es que hay mucha gente como que ¿qué tres triángulos? ¿Qué será? A ver, cuéntanos. El triángulo que se forma el rayo de la voluntad, que es séptimo, primero y sexto. Perfecto. Ok. El rayo de amor sabiduría, que es cuarto, tercero, y el sexto pues siempre integra los centros. Sí. Y el triángulo de inteligencia activa, que es quinto, segundo y sexto. Perfecto. Bien, muy aplicada. Voy a pasar adelante. Bueno, muy y bien. también me pasó que me encontré el espíritu en todas partes. Hasta el domingo estuve con mi sobrinita y estábamos jugando y le dije, ay, cántame una canción. Y empezó a cantarme la canción del Espíritu Santo. ¿Y cómo es la canción del Espíritu Santo para que no la cantes? Muy bien, pero miren cómo esas cosas suelen coincidir. Yo sé que a más de uno le tuvo que haber ocurrido, por lo menos mínimo otra persona a la que le pasó por aquí, pero que bueno, que no se atreven a hablar aquí en público, entonces bueno. Pero sé que eso está ocurriendo y eso es bonito porque es cuando ya empezamos a conectarnos en patrones frecuenciales distintos que hacen que no estemos desvinculados de una cosa que está ocurriendo de por acá arriba. ¿Qué decíamos nosotros de que si bajaba esa frecuencia del espíritu de manera directa a nosotros, qué pasaría? Nos fundiríamos, literalmente nos fundiríamos. ¿Por qué? Porque es una frecuencia altísima la que está generando eso aquí. Imagínense, si en el cuerpo físico, que tenemos frecuencias relativamente bajas, ocurren las cosas que ocurren, si en el cuerpo emocional ocurren las cosas que ocurren y a veces nos generan trancones difíciles de salir del despecho, del resentimiento, del odio, de la amargura, todas esas cosas. Si en lo mental ocurren esos trancones también tan horribles donde no me bloqueé, no sé qué pasó, me lo sabía todo y en el examen me bloqueé, esa es la palabra, ¿sí? O en el trabajo, o en lo que ustedes quieran. Si todo eso está ocurriendo
en ese nivel del plano inferior, imagínense lo que ocurre aquí y lo que ocurre aquí, pero sobre todo lo que ocurre aquí. Si esa frecuencia descendiera de una manera directa, pues simplemente nos quemaríamos. Pero entonces empieza a contactarse y ahí es donde empezamos lo de hoy. El contacto con el espíritu implica entonces aprender a disponernos. El espíritu nos llega porque sí, como la obra de teatro de Carlos Mario, ¿no? No es que descubrió la manera de hacer los pan de quesos y entonces Adolfo Hitler le dijo, si descubre, ¿cierto? Entonces él dijo, el Espíritu Santo ilumíname, y después dice, y el Espíritu Santo me iluminó, marica. No es solamente eso, no es simplemente decirle al Espíritu Santo, hey, vení, ilumíname. No, hay que estar dispuestos. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que sería estar dispuestos para que llegara? Ni siquiera le llamemos el Espíritu Santo, porque eso se puede prestar como a cierta resistencia de algunos que tengan alguna cosa con la religión y lo que sea, pero llamémoslo espíritu, simplemente de manera general. ¿Qué necesitaremos para que ese espíritu entre? Estar alineados. Bueno, alineados, y estar alineados es disponerse. ¿Qué es estar alineados, hombre Carlos? Mente, cuerpo y espíritu. ¿Cómo así? Pues estar pues como todos lo que estuvimos hablando de los... Coherencia. Coherencia. La coherencia se llega ¿desde dónde? Cuerpo, mente y espíritu. Pensar, sentir y actuar. Pensar, sentir y actuar, ¿sí? Claro, porque no podemos decir que ya estamos desde el espíritu, porque apenas vamos a contactar con el espíritu, ¿sí? Entonces, pensar, sentir y actuar en la misma dirección es coherencia, y la coherencia es estar alineados para disponernos, entonces sí, a que ocurran cosas maravillosas. Si nosotros nos alineamos, si, insisto, estamos pensando, sintiendo y actuando en una misma dirección, de manera sana, de manera coherente, pues simplemente estamos dispuestos, ahí sí, estamos haciendo ¿qué? Literalmente. Si ustedes lo pusieran, a ver, alguien va a venir a su casa, ese alguien se llama Don Espíritu, ¿sí? Y hasta a lo mejor tengo un apellido que se llama Santo, no Santo. Ahí se le de abrir. Entonces, ¿qué pasa si les anuncian esa visita? ¿Ustedes qué tienen que hacer para qué? Uno organiza, limpia, se dispone, prepara. Se alinea, en otras palabras, ¿y después qué? La celebración. Se prepara para ¿Lo recibirlo. recibe cómo? Llegó la visita, ¿qué es lo primero que tiene que hacer para qué? Saludar. Abrir la puerta, ¿sí o no? No, Si no, no puede entrar. si no lo van a poner a entrar por los batitubos. ¿Sí o no? Entonces es abrir la puerta significa, un momento, todo esto que yo tenía aquí cerrado y de pronto un poquito anquilosado y de pronto algo que me estaba impidiendo que esa fuerza superior llegara, necesita mínimamente que yo haga esto, ¿sí? Sí, darle la bienvenida. Es darle la bienvenida, pero obviamente yo le doy la bienvenida abriéndole la puerta. Yo no le hago, ¿qué hubo? Me encanta que hayas venido, chao. No. Si es la bienvenida, entonces yo tengo que decirle, ven. Es decirle, esta venida fue buena, ¿sí? De alguna manera es bendecirlo. Y bendecirlo es bien decir de. ¿Sí o no? Bueno, entonces abrimos la puerta. Llegó el Espíritu. Y en ese momento, ¿qué ocurre? Cuando llega el Espíritu, y es una visita que ustedes están esperando con ansias, ¿sí? Llámenlo, a ver, esa hija que regresó del exterior después de estar 8 meses por fuera, o esa familiar que no veían hacía mucho tiempo, o el Papa que Francisco llamó y dijo, ¿puedo ir a tu casa un momento? Que puede ser, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes abrieron la puerta y alegría, Bien pueden. alegría, todos esos movimientos que se empiezan a gestar. ¿Qué ocurre? Normalmente antes de que llegue la visita, a ustedes les llegó una información, ¿o no? O sea, la visita que ustedes están esperando Había sido anunciada. exactamente, fue anunciada, fue prevenida. Y esas
prevenciones, cuando estamos hablando del Espíritu, no son simplemente que lo llamamos por teléfono. Ustedes se imaginan el Espíritu Santo llamando, hey, ¿puedo estar adentro? No. Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes que sea la manera en que el Espíritu hace ese anuncio? ¿Cómo? Señales. Exactamente. Señales. Y ahí es donde tenemos que empezar a escuchar y a distinguir las señales de la vida. Y estas señales de vida lo que están haciendo es utilizando patrones frecuenciales un poquito menos alto que nos ayuden a hacer sintonía con eso que está tan altísimo, ¿sí? Es más, cuando ustedes van a una celebración religiosa por allá en el Jueves Santo, donde exponen ¿qué? Santísimo. El Santísimo, y hay una denominación que también se le da al Altísimo, ¿sí? Y esa altísima es una frecuencia tan alta que entonces, insisto, tiene que decodificarse en frecuencias un poquito más bajas para que no nos lleguen así de súbito, ¿sí? Ustedes están tranquilos, pero tienen una deuda por allá de 40, 50 millones de pesos y de pronto alguien les da una boletica del baloto, ¿tenés? Y de pronto prenden el televisor, ve, gané. Y si no están preparados, de pronto esa frecuencia es tan alta que a lo mejor no aguantan esa vibración. Y estamos hablando de una cosa súper densa, material. Ustedes se imaginan lo que es en este sentido entonces esto que está pasando. Entonces, ¿qué utilizará ese espíritu para poder llegar a nosotros con esas señales de vida? Un canal. Un canal. Sencillo, un canal. ¿Y ese canal puede ser qué? A lo mejor alguno dice, un ángel. Se me presentó un ángel y entonces está el ángel de la ley, está el ángel guía, está el ángel guardián, para todos los que tienen esa concepción. Otro dirá, no es un ángel, a mí me mandó la señal a través de este bebé que nació. Yo tuve una paciente que tenía 53 años en ese momento y vino a la consulta y me dice, Alejo, es que tengo como una sensación de fastidio en la garganta, como una pelucita, me decía, y yo no sé qué será. Empezamos a examinarle, yo pensé en algún reflujo, en alguna irritación a nivel faringe, nada, y empiezo yo a examinarle. Cuando veo los filtros que me reaccionan, veo que hay uno que me reacciona que se llama la GnRH, hormona coriónica gonadotrófica. Eso traducido en cristiano significa la hormona del embarazo. Entonces yo la miro, 53 años. Hazte esto, pues porque ¿quién le va a decir, no? Su hija menor tenía 16 años para ese entonces. Y por supuesto a mí me quedaron muchas dudas, le mandé cositas para el reflujo y para todo eso. A los 15 días vuelve y me dice, sigo como igual, ¿por qué no me vuelves a ver? Vuelvo y la miro y el berraco filtrico vuelve y aparece y yo dije, oíste, ¿y no será que estás en embarazo? Alejandro, ¿cómo se te ocurre? Es que mi hija menor tiene bebés. ¡Pum! Furiosa salió del consultorio. Furiosa, ¿sí? Furiosa es furiosa. Como a los 20 días seguía igual de mal, hasta que yo sé, aquí me hago la prueba. Se hace la prueba y resulta que era un muchachoma o una muchachoma. Quedó en embarazo a esa edad. Y entonces obviamente se prenden todos los signos de alarma porque ¿qué vamos a hacer? Es un embarazo de altísimo riesgo, Para que entiendan una señal de la vida, esta mujer era casada con alguien que era un verdadero alcohólico, ¿sí? de beber diariamente, pues, y con muy malos manejos, pues, de su proceso de alcoholismo. Lo cierto es que empieza ese embarazo, evoluciona y con muchísimo susto, pues obviamente termina en cesárea porque se considera lo que en ginecología se llama un feto de alto valor. Pues obviamente es una manera de referirse en medicina para decir hay que cuidar extremadamente ese bebé. Y nace la bebé más preciosa del mundo entero. Todo el mundo tenía miedo que el mongolismo, que pues, el síndrome de Down, cualquier malformación que obviamente es mucho más factible. Pero nació una bebé de Johnson & Johnson.
espectacular. Yo no sé esos dos señores que hicieron para organizar a la bebé, pero lo cierto es que Johnson y Johnson estaban ahí presentes, y a partir de ese instante, en el momento en que nace la bebé, este hombre deja de beber. ¿Sí? Esa, por ejemplo, podrá ser una señal de vida. Total. A lo mejor no mandó el arcángel, pero a lo mejor ese arcángel era la niña, o el angelito era la niña, ¿sí? Lo cierto es que es un hogar que cambia por completo 180 grados, y después de 3 hijas mayores, insisto, la menor ya de 16, llega esta señal de la vida. Entonces, cuando viene ese contacto con el espíritu, normalmente hay una señal, hay una anunciación, hay una prevención, y les digo a ustedes, ojo, porque es que esto está ocurriendo, solo que a veces No nos damos cuenta. o no nos damos cuenta o no nos la creemos, ¿sí? Y eso es más complejo. Pero a veces las señales son muchas. A ver, yo no sé qué me está pasando, no consigo trabajo, me presento a todas partes, yo estoy bloqueado, ¿sí? Y resulta que en ese momento, toda esa pausa que estuvieron, estuvo preparándose para algo, o leyendo un tema específico a profundidad, y se encargó realmente de buscar mucho más profundamente algo que le llamó la atención, y definitivamente no encontró trabajo en aquello para lo que se había preparado. Estudió, por decir algo, comunicación, y no encontró trabajo como comunicador o como comunicadora, pero encuentra que esto que está haciendo a alguien le gustó y dijo, oye, ¿y por qué no empiezas a hacer algo con lo que ya conoces? ¿Por qué no empiezas a dar un taller sobre esto y esto? Y empieza a encontrar que hay un eco en más gente que se identifica con eso, y se da cuenta que esa pausa que la vida le dio era otra señal de vida para prepararse para algo quizás más importante. ¿Ibas a decir algo, Carlos? Creo que también cuando los seres humanos estamos en presente, cuando empezamos a vivir cada instante y a ver todas esas señales, porque la gente dice que son coincidencias, empiezas a verlas todas más fácil, porque como estás poniendo cuidado absolutamente a todo lo que está pasando, más fácil las puedes ver. En cambio, cuando estás en piloto automático, te pasan la vida sino hasta que algo a veces tiene que ser que te la pone en la cara, como vea, entiéndela, pues, porque... Eso es muy importante, y para no dejar de, mejor dicho, para dejar de estar en el piloto automático, ¿qué implica eso? ¿Que se desarrolló qué? La conciencia. La conciencia. Y la conciencia es el modo de comunicación con el alma. Decíamos la otra vez, hay una pirámide. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué hay aquí? La materia. Materia, Y la información y conciencia. Materia, energía, información y conciencia. Si nos acordamos de los 3 cuerpos, la materia es nuestro cuerpo físico, ¿cierto? Físico. La energía tiene que ver con todo el manejo de las emociones, o sea, nuestro cuerpo astral, ¿sí? Emotion, energía en movimiento. La información, ¿qué es? La mente. Claro, el cuerpo mental. Y la conciencia ya es el contacto con el alma, ¿sí? Entonces, ¿qué sigue? El espíritu, ¿sí? Por eso decíamos entonces, lo que no podamos resolver desde lo físico, resolvámoslo desde lo emocional. Lo que no logramos mejorar desde lo emocional, entonces lo buscamos en la mente, y luego desde el alma, y si no, te dejas para arriba. Margara, ¿ibas a decir algo? Hable con el de arriba. Yo pienso que el espíritu habla como demasiado pastico, muy suavecito, es casi que un susurrito. Y yo me pregunto cómo estar dispuesta para ese susurro que es tan sencillo, tan suave. Te lo voy a responder de esta manera. Cuando yo entré a la universidad, el primer día de clase siempre ocurre lo que ocurre, ¿no? Entonces llega el primer profesor, bueno, ya habíamos pagado la primiparada, alguien que nos gozaba haciéndose pasar por profesor y lo que fuera, pero después llega el verdadero profesor, y lo primero que hace es llamar a lista. Llama a lista y, por favor, cada uno de ustedes cuente quién es, de dónde viene y por qué escogió medicina, ¿sí?
Entonces empieza, yo soy Juan Fernando, vengo de la universidad tal, y del colegio tal, y quiero estudiar medicina para prestarle un servicio a la gente. Bueno, entonces después viene Alejandro Posada, yo soy Alejandro Posada, vengo de la Universidad Pontificia Bolivariana, yo escogí medicina porque es muy chévere. Pero todo el mundo, mientras cada uno está hablando, como somos 30 hablando, se oye un murmullito allá de fondo, como pero hubo uno de ellos, un compañero, que dice, yo me llamo hizo eso. En ese momento, y solamente en ese momento, se escuchó un silencio casi sepulcral. Aquí hay un asientico si quieres. Se escuchó un silencio casi sepulcral. Y yo diría, me atrevería a decir que fue al único que todos escuchamos cuál era su nombre, de dónde venía y para dónde iba. Porque estudiaba. Te respondí tu pregunta. Total. Entonces no es más elocuente el que más duro habla ni el que más palabras diga, sino el que utiliza la palabra exacta en el momento exacto y en el tono preciso. De esa manera nos vamos a hacer entender. Entonces, ¿cómo reconocer ese susurro, como tú le llamas tan bellamente? Primero, actitud de silencio. Si estoy en mi ruido interno, ¿qué significa? Que no he podido trascender ¿qué? El físico, El emocional. El peor de los ruidos es el emocional, ¿cierto? Si yo no he podido trascender las emociones, entonces es muy difícil que el espíritu llegue a mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que estoy esperando que yo entre en un estado frecuencial que concuerde y entonces podamos hacer esto, ¿sí? Pero si no, vamos a hacer esto y nunca nos vamos a encontrar. Es decir, necesita un momento de sintonía, por aquí hay acenticos si quieren, ¿sí? Necesita un momento de sintonía para poder entonces entrar a vibrar en ese patrón frecuencial, insisto. ¿Ya? Sí. Bueno. Entonces, después de que hemos empezado a comprender las señales de la vida, que insisto, pueden venir de muchas maneras, y en un momento cualquiera donde ustedes necesitan tomar una decisión, a ver, me voy a meter en ese apartamento, ¿valdrá la pena o no valdrá la pena? ¿Sí? Y están con esa duda tan terrible. Yo les cuento otra historia muy especial, porque esto con historiecitas es mucho más fácil. Alguna vez yo fui a Bogotá a un seminario, cualquiera, y en medio del seminario nos ofrecieron un aparato, un sistema que se llama el Life System, y yo la verdad fui pues como a mirar qué era eso casi que por cartera, pues porque qué pena pues con la vendedora y me daba como cierto guayabito pues que no se pudiera, ¿sí? Voy yo y de pronto sacan este instrumento y una señora llevó a su hijo de unos 4 añitos con una crisis asmática. Entonces lo ponen en el aparato, eso le ponen un arnés, unas terminales, en fin, y el aparato empieza a hacer como una especie de escaneo del cuerpo y de pronto sale en la parte de alergias, asma. Chévere, paso, bacano. Pero en la parte osteomuscular por allá decía hematoma glúteo. Ahí sí va, grájemela más despacio, ¿no? Entonces en esa entra la mamá y dice, ay sí, qué pena doctor, es que se me olvidó decirles, el niño se me cayó la semana pasada y sí tiene un hematoma en el glúteo derecho. Entonces a mí ya eso sí como un momentico, ¿esto qué es? ¿No? Y me pareció muy interesante hasta el momento en que la vendedora dijo el costo. $11,000. $11,000. No, muy bonito, muchas gracias por tu invitación, yo seguí con mi seminario, tal cosa, en fin. Terminó el lunes, el primer paciente que yo atiendo es un paciente que venía consultándome por una urticaria hacía como 4 o 5 meses. A mí ya me daba vergüenza porque no habíamos podido mejorarlo, pero para nada, ¿sí? Y yo no sé por qué le conté el aparato que había visto y al final de la consulta, no, después me llamó y me dice, Alejo, por favor me das tu número de cuenta, yo te voy a consignar tanto ahora y tanto después. Pensé que era que me había quedado viendo la cita o algo así, le dije, no, tranquilo, en la próxima cita pues me la cancelas, no hay problema. Y dice, no, es que yo te quiero dar ese
sistema. ¿Qué? A mí me dice, ¿qué hay? Yo le dije, no, me muero de vergüenza, pero no soy capaz, no puedo. Sería incapaz de aceptarte un regalo como esos, además porque sentiría que ya tengo como una especie de atadura y de compromiso y no sería capaz. Te lo agradezco infinitamente. A los 3 días vuelve y me llama, hermano, yo no sé usted qué va a hacer, pero yo, es un tipo que tenía, realmente era adinerado, pero estaba ilíquido en ese momento. Entonces él dice, yo me puse a meditar y le dije al de arriba, si esto vale la pena, dame una señal y mándame el dinero. Pues preciso le llega un negocio de no sé qué cosa por el equivalente a $11,000 en ese tiempo. Entonces a los 3 días me llama, yo no sé qué vas a hacer, pero eso es tuyo, para mí eso es muy claro, y el de arriba me está contando que eso lo necesitas. Y no, me muero en la pena, pero yo no te puedo aceptar eso, además pues porque no. En fin, yo me siento a meditar y yo recuerdo que por ahí de vez en cuando venía un pechirojo y se paraba allí en los alambres de allá. Y dije, bueno, Señor, si esto realmente yo lo puedo recibir, hazme una señal muy clara. Y concretamente dije, necesito que si esto realmente es conveniente, venga en la próxima media hora. Yo ya había visitado a ese pajarito, ya lo había bautizado y lo había puesto Arcángel, ¿sí? Necesito que en la próxima media hora Arcángel venga. Yo estaba sentado en la silla de mi escritorio y de pronto abro los ojos y en la ventana, en la ventana, nunca se había acercado a la ventana, pero en la ventana se me para el bendito Arcángel, que yo lo llamé así. Pues yo no tuve ninguna duda, esto tocó, hay que aceptarlo, esto es una señal de la vida, ¿sí? Obviamente al primer paciente que atendía, adivinen a quién fue. Y cuando yo empiezo a hacer todo ese escaneo, cuando miro la parte de las alergias, diría alergia a la glicerina. Hombre, ¿has tenido alergia a la glicerina? ¿Estás en contacto en algún momento con la glicerina? No. Bueno, no sé por qué, aquí me dice alergia a la glicerina, pero bueno, yo estoy apenas ensayando esto. Miremos a ver. Como a las 2 horas me llama y me dice, hombre, ¿cómo te parece que me acabo de dar cuenta que el jabón con el que yo me baño todos los días y desde hace más o menos tanto tiempo, que es cuando tengo la alergia, es con base en glicerina? Y yo no puedo creer. Dice, vas a retirar ese jabón a ver qué pasa. En efecto, retiro el jabón y adiós problema, ¿sí? ¿Será o no una señal de la vida? ¿Será o no una señal de la vida el nacimiento de esa bebé? ¿Será o no una señal de la vida todas esas cosas que nos van apareciendo? Entonces, ojo, porque si nosotros no estamos atentos, sin tensiones, atención y atención con ese, si estamos con muchas tensiones, probablemente no vamos a poder captar esas señales que la vida nos está dando. Si entramos en ese silencio interior, en el momento de la pausa, acuérdense de eso, es muy importante. La vida es cuestión de ritmos y el secreto del ritmo está en la pausa. Si sabemos hacer la pausa en ese momento del silencio, que es el equivalente al de la pausa, entonces ahí sí podemos escuchar ese susurro, ese murmullo, esa caricia que ya no es al oído, es al corazón, ¿sí? Y entonces, ¿qué empieza? Que nos está diciendo, hombre, después de que llegó este espíritu, viene con una cantidad de cosas maravillosas, pero tal vez lo más especial es la oportunidad. O sea, no viene solito. Ese espíritu está vibrando en un patrón frecuencial tan alto que nos está haciendo una invitación a que definitivamente emprendamos un cambio, pero es el momento de hacerlo. Hasta ahí, todo el tiempo utilizamos un verbo, ¿qué se llama? Verbo, procrastinar. ¿Quién lo dijo? Queda seximia. Eso está muy bien. Exacto, hasta ahí hemos venido aplazando, procrastinando, y llega un momento en que la vida nos dice, y ya, suficiente, hermanito, porque es que usted ya tuvo la oportunidad de equivocarse para dejar el cuerpo físico, ya eso lo pasó. Después se equivocó en las emociones, ya lo pasó. Después se equivocó en las ideas, ya lo pasó. Ya se contactó con el alma, hermanito, ya aquí sí no hay chico, qué pena pues, pero usted mismo fue el que eligió llegar hasta por acá. Entonces, cuando ya estamos en un nivel tan alto, tan impresionantemente alto, simplemente ahí está el camino de la perfección. Y ya no nos podemos equivocar. Entonces ya no existen los bloqueos.
porque desde el espíritu no puede existir un bloqueo. No puede existir un bloqueo. El espíritu es la perfección manifestada a través de todo lo que hay alrededor. Lo imperfecto no son las cosas, sino la mente que analiza lo que está viendo. ¿Ibas a decir algo? Sí, que yo siento muchas señales. Sí. Yo las siento a cada ratico, pero me sigo equivocando mucho. Maravilloso. Ese es el libre albedrío. El libre albedrío es tener el derecho a equivocarse. Pero llega un momento en que hay una cosa que se llama el principio de la saturación. Y es que ya me equivoqué tanto que digo, pucha, ya no quiero más equivocaciones, ya, suficiente, suficiente. Y entonces hay un momento en que uno identifica eso y dice, me mamé, ya no más equivocaciones. Yo vivo cansada, pero vuelvo y me equivoco. Yo vivo cansada, pero... Cansada de equivocarme, sigo equivocando. Claro. Cuando llega ese momento en que ya te estás saturando de equivocarte tanto, ya tienes una necesidad mayor. Ese libre albedrío te diste cuenta de que definitivamente desde el espíritu no existe. ¿Por qué? Porque ya no te puedes equivocar. En el espíritu todo es perfecto, insisto. Solo hay cabida a la perfección. Es decir, que obviamente para llegar hasta acá, necesitamos hacer un recorrido. Algunos todavía están en la parte muy física y muy densa. ¿Sí? Hombre, entonces en esa parte física densa, pongamos el ejemplo de todos los días aquí en nuestra ciudad. La chica que tiene 843 cirugías estéticas para poderse parecer al modelo ideal que le presentaron que tenía que ser. Maravilloso una cirugía estética cuando sea necesaria, cuando ayude a la autovaloración, pero no que viva confundiendo la vida por el cuerpo y que no se convierta eso en una cosa que realmente va por completo en contra de una cosa fundamental que se llaman los valores. Entonces, maravilloso que me preocupe por lo estético, maravilloso, pero que no me convierta en esclavo. Entonces hay unos que están ahí en esa parte física densa, todavía muy complicada de trascender. Tenemos que cuidar el cuerpo físico y eso no hay que confundirlo. Lo espiritual no desplaza lo material, todo lo contrario. Vivir en el espíritu no significa entonces vivir con una túnica y medio levitando y con la pobreza absoluta porque tenemos que desprendernos, hermanos. Bueno, si quieren se desprenden y consignen en mi cuenta, pero no es eso, no es eso. Lo uno no es incompatible con lo otro y eso lo tenemos que entender. Vivir en espíritu es vivir en abundancia en todos los sentidos, siempre y cuando a esas riquezas, en todos los sentidos, insisto, se les dé un fin que es el de circularlas. No es malo tener dinero, porque si has luchado no, si has trabajado para eso, pues bienvenido, esa es la recompensa y es otro de los principios, es justamente la retribución, y esa retribución, bonito, tiene sentido, pero pongámosla a circular. El que almacena y almacena hace un agujero negro, entonces le da un melanoma, ¿sí? Lo que ya habíamos hablado la otra vez en otra charla, ¿sí? O le da simplemente una gastritis por querer retener y retener, o una úlcera o cosas como esas. Yo también a veces pienso que es como el tema de la energía, que uno es como un cable que a medida que va sufriendo y va pasando cosas, a medida que vas aprendiendo, te vas volviendo más fuerte para cuando llegue el Espíritu Santo, esa energía no te vaya a quemar, sino que vas a... Entonces, yo creo que eso es parte del proceso que tenemos, que a veces tenemos que sufrir para aprender, que a veces tenemos que pasar situaciones para que nos volvamos cada vez más fuertes, para poder sentir ese... Ir perfeccionando. Y entonces en ese camino de la perfección surgen unos personajes maravillosos que son los entrenadores, no los maestros, porque es que la gente dice, es que este problema que yo estoy teniendo es un maestro. Yo tengo que aprender de mi maestro. ¿Quién dijo? Si el maestro ya hizo el estudio, ya va por allá arriba, entonces ¿por qué va a ser un obstáculo? No, son entrenadores, digámoslo así. Entonces, ese compañero que te saca la piedra en la oficina, ¿qué tal, cómo estás? Ese es un entrenador, ¿sí? Ese que te lleva a que ofrezcas esta cosa que querías vender y la ofreces 30 veces y todos los personajes que llegan son igualiticos. Dices que esta gente sí definitivamente son entrenadores que te están diciendo, hey, te tienes que pulir un poquitico. Te estamos mostrando la manera de cómo hacerlo, pero si lo entendemos como desde la ignorancia, el ignorante entonces absorbe toda esa información.
El sabio valora esa información. El sabio dice, un momentico, a ver, ¿por qué no he vendido esta propiedad raíz que estoy tratando de vender hace tanto tiempo? Hombre, simplemente porque me estoy equivocando y me vuelvo a equivocar y me vuelvo a equivocar. Y si no cambio mi estrategia, me tengo que seguir equivocando, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy luchando para conseguir un objetivo. Y mientras yo no fluya, empieza esto a alterarse. Entonces no hay frecuencias que resuenen. Tengo que fluir. Y o sea que saturarse es bueno. Saturarse es maravilloso. Siempre y cuando estés consciente de eso. Si tú te saturas conscientemente, dices, ya, suficiente. Ya, pues, ya hice máster, PhD, entonces ya, suficiente. Y llega un momento en que hay una cosita por allá que te está golpeando. Si está a la izquierda, entonces dicen que es tu ángel de la guarda, si está a la derecha dicen que es el ángel de la ley, y si es el ángel guía, y si es el de la ley está aquí al frente diciendo, hermanito, eso es por aquí. Entonces el ángel guía te dice, hey, vamos por este sendero, ¿sí? Pero el ángel de la guarda te dice, cuidado, hay un hueco ahí, ¿sí? Brinquemos. Llamémoslo como lo queramos llamar, insisto, desde las creencias de cada quien. Yo soy profundamente respetuoso en ese sentido y cada uno tendrá su manera de enfocarlo. Pero lo cierto es que estas señales que hay acá te las están anunciando como oportunidades, pero a veces hay que hacerse la pregunta, el interrogante adecuado para poder obtener respuestas adecuadas. Hombre, si yo estoy fallando y sigo fallando y sigo fallando y sigo fallando, pero sigo usando la misma estrategia y la misma estrategia, los problemas no se pueden resolver desde la misma mente que los creó. Es elemental, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar mi mente, cambiar mis emociones, cambiar mi cuerpo físico, para que ahí sí pueda contactarme con el alma. Si no, estoy en una riña. Estoy en una riña que los demás van a percibir y entonces yo no sé qué tiene esa persona que proyecta eso como tan maluco, ¿sí? Entonces, miren, me puedo preparar para ser el mejor conferencista o el mejor vendedor o la mejor ama de casa o lo que sea, pero mientras esto no esté coherente, voy a seguir bloqueado. Pero soy yo el que se está bloqueando, no es lo que hay allá afuera lo que me bloquea. ¿Me hago entender? Los bloqueos dependen única y exclusivamente de las mentes reducidas que no ven un poco más allá de las cosas. Entonces, yo quiero que esto les quede muy claro, porque si esto queda claro, realmente ustedes van a poder trascender con mucho en este sentido, ¿sí? Si entendemos que es que yo no sé por qué, pero sigo en las mismas, sigo como anquilosado, yo no sé, nada me resulta, yo intento por todos los lados. No es que intentes por todos los lados porque estás haciendo eso, insisto, esto es resistirse, esta es la lucha y esa resistencia persiste. Entonces, ¿qué hay que hacer? Fluir. Y fluir significa entonces vibrar en la frecuencia adecuada. Cuando tú estás fluyendo, identificas el patrón de lo que el otro necesita, no de lo que el otro quiere. Si identificas, y ojo porque hay una cosita muy sutil entre esas dos cosas, entre lo que el otro quiere y lo que el otro necesita, y la manera de reconocerlo es un hilo muy sutil. Lo que el otro necesita depende de la voluntad divina, pero lo que el otro quiere depende de la voluntad de los humanos. En otras palabras, del ego. ¿Sí? Es muy distinto, insisto, lo que se quiere y lo que se necesita. Lo que se necesita ya está ahí. Es que eso es lo más berraco, que ya está ahí. Pero no lo hemos visto porque estamos pendientes de lo que queremos. Cuando empezamos a observar, a detenernos, a fluir, a hacer la pausa, entonces eso que necesitamos se nos revela a través de una señal, de un signo, de algún comportamiento. ¿Podemos decir que uno es de la mente y otro es del espíritu? Sin duda, sin duda. Es así. De hecho, la voluntad viene desde ahí, desde el Padre, que representaría el espíritu. Me gusta mucho que te pilles eso ya. ¿Sí? La voluntad viene desde ahí, la voluntad divina, ¿no? Es el espíritu manifestado, que no es otra cosa que la expresión del Padre en la Trinidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Simplemente escuchando, insisto, frecuencias mayores. Pero vuelvo, insisto, no puedo escuchar frecuencias mayores si yo no estoy preparado.
Yo no me puedo ir a correr el Tour de Francia si no soy capaz de subir en bicicleta por la cola del zorro. ¿Sí? Tengo que prepararme primero. Esa preparación vino entonces desde el cuerpo físico. La pregunta correcta es, ¿estoy cuidando mi cuerpo físico? ¿Realmente estoy respetando mi cuerpo físico? ¿Ah? ¿Y cómo es eso de respetar el cuerpo físico? Estás haciendo ejercicio, exactamente, estás evitando cualquier tipo de sustancia adictiva, estás teniendo buenos hábitos alimenticios, buenos hábitos en tus sueños, estás permitiéndote correlacionarte con los otros de manera adecuada en el cuerpo físico, o estás explotando tu cuerpo físico. Hombre, si yo no puedo trascender eso, ¿para qué le voy a trabajar a las emociones todavía? ¿Sí? Yo no puedo aprender, mejor dicho, salir trotando sin haber aprendido a gatear. Vamos hasta ahí, se están pillando esa parte que les estoy contando. Entonces, la cosa es que cuando nos cuestionemos, seamos honestos en nuestras respuestas. Y eso es muy difícil porque surge un diablotín ahí que se llama ¿cómo? El ego. No, yo sí me acuerdo del cuerpo físico, oiga, que porque me como un chicharroncito de 40 pastres verdes por semana. Y porque aquel sí lo puede comer, yo no. Además, empezamos a no asumir lo nuestro, sino que delegamos en los otros. No, pues, yo como porque aquel come también y no le ha hecho daño, ¿sí? Hombre, desarrollaste una hipertensión porque es que estás resistiéndote a ese cambio que tienes que hacer desde tu corazón, y entonces la arteria en la parte interna dice, yo me resisto, y la manifestación es una hipertensión. Entonces yo tengo que dialogar con mi cuerpo y empezar a ser menos rígido y más fluido. Tengo que dejar de retener y al contrario dar generosamente. Y aquí viene también otra diferencia muy importante, sumamente importante, que yo espero que vayamos dilucidando. Esa diferencia, aquí decíamos pensar, sentir y actuar, está entre el dar, el regalar y el ayudar. Estos son verbos. Hay que volverlo sustantivo. Aquí viene, ya te voy a explicar lo que es esto, Marco. Estos tres verbos surgen porque estábamos hablando. Hay un momento en que si nos hacemos la pregunta adecuada y nos permitimos escuchar desde el alma y siendo honestos y no desde el ego, desde allí podemos empezar a comprender muchísimas cosas. ¿Cómo estás? Aquí hay sillas si quieres para que no te quedes allá para ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nosotros aprendemos, insisto, a soltarnos. Y alguien dice, yo quiero dar, ¿sí? Otro dice, yo quiero regalar, y otro dice, yo quiero ayudar. ¿Qué diferencia hay entre eso? ¿Por qué estaremos hablando en este momento de ese proceso de pulirnos, de atender esas oportunidades, de hacer la pregunta correcta? Porque estamos en el camino del contacto con el espíritu y decimos, para llegar allá, seguramente que nos falta un ratico, para llegar allá tenemos que hacer todo eso y trascender todo eso. El cuerpo físico, lo borré, cuerpo físico, emocional, mental y el alma, ¿sí? Al revés, pues para arriba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en la medida en que vamos manejando el cuerpo físico a lo emocional, frecuentemente ya desde lo emocional, cuando lo trascendemos, aprendemos la diferencia de estos tres verbos. Y entonces pregunta, ¿qué diferencia ven ustedes en esos tres verbos? Pues dar es como más, pues dar es como entregar algo, regalar es como más del corazón, pues como más, como con más sentimiento. Yo digo que da. ¿Quién da más? Miren cómo nos quedamos ahí en eso tan sutil, ¿no? Estos verbos los usamos todos los días, pero nos da como cierta dificultad diferenciar qué es lo uno y qué es lo otro. Primero, ¿uno puede dar de lo que no tiene? No. Definitivamente no. Segundo, cuando uno da, corre el riesgo de empobrecerse. No, se multiplica. Porque es dando como resto. Y si yo regalo, corro el riesgo de empobrecerme, ¿no?
¿no? Sí. Jairo me dice que sí, porque es Jairo. Lo que pasa es que yo pienso que el dar es desde el corazón. Eso, ahí vamos. Regalar es desde el ego. Desde, eso es bonito. Una cosa es dar, y cuando uno da, da desde el corazón, y en el corazón están inscritos unas cosas que tienen mucho valor, y precisamente se llaman los valores, ¿sí? Entonces uno desde aquí da una sonrisa. Si yo doy una sonrisa me quedo sin sonrisas. Todo lo contrario, eso pareciera ser como un nacimiento de agua, que brota y sigue brotando. ¿Y dónde sale? ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí funciona lo que estabas diciendo tú, Titis. Si yo doy, recibo más. Es dando como se recibe. Ojo con eso. Entonces yo puedo dar sí, desde los valores, una actitud comprensiva. ¿Me empobreceré yo desde esa actitud comprensiva? O al contrario, desarrollo una actitud amorosa y cada vez seguramente más bondadosa, etcétera, etcétera. Entonces damos desde los valores. Si yo doy conocimiento me empobrezco, eso es parte de mis valores. Entonces yo estaría súper arruinado ya, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, estamos al contrario. Muchas veces yo aquí caigo en cuenta, pucha, claro, esto, y ustedes son los que me enriquecen a mí cuando yo les estoy dando, ¿sí? Lo propio ocurre entonces con el regalar. No, ya lo dijo Jairo, regalar es un poquitico más desde el ego y siempre implica algo material, ¿sí? Yo te voy a regalar este lapicero, pero si yo no mido lo que me regalo, pues entonces yo te voy a regalar el carro, la casa, la beca, ¿y dónde te va a quedar? Ay, pues pucha, me empobrecí, ¿sí? Eso no tiene ningún sentido. Pero quedémonos sobre todo en esto del dar. Y en cambio el ayudar, ¿qué es? Servir. Sin duda, que tiene el acto de servir allí inscrito, pero ¿qué más es? ¿Ah? Darse uno, sí, darse uno, otro poquito, claro. ¿Ah? Donarse, a ver, primero, si yo te digo, ¿me puedes ayudar a empujar el carro? Una respuesta. Es ser solidario. Es un apoyo a algo que ¿qué? necesita. Que el otro necesita, pero que es capaz de ¿qué? Y de hacer. Claro. Entonces el otro también es capaz de empujar el carro, pero no es capaz solo. Entonces necesita una ayuda. Es decir, eso que estamos haciendo es complementando lo que el otro sabe hacer, pero que necesita ese empujoncito extra. Mamá, ¿tú me puedes ayudar a hacer esta tarea de filosofía que es que está muy complicada? Sí, pero ¿qué significa eso? Que él tiene la potencialidad de hacerlo, solo que es que, mira, son las 2 de la mañana y me cogió la noche, yo tengo que ayudarle porque pues si no el muchachito va a amanecer ahí al otro día, ¿sí? ¿Es así o no? Entonces está ayudando a algo que el otro sabe hacer, pero que en un momento determinado dice, hey, una cosita extra que me colabore acá, ¿sí? Ayudar, claro, tiene que partir del corazón, si no obviamente nos estamos bloqueando. Cata, ¿ibas a decir algo? Involucrarse. En la medida en que vamos haciendo ese camino, nos vamos dando cuenta de que nos vamos acercando a ese espíritu, pero insisto, es posible que estemos todavía muy abajo en la parte física todavía. Otros a lo mejor ya están trabajando en lo emocional y se dieron cuenta, y de alguna forma yo sé que todos los que estamos aquí estamos por lo menos en ese trabajo de lo emocional, donde uno ya se mamó de tener esa reacción colérica por una cosa que no valía la pena y uno dice, uy, tampoco era para tanto, o estoy siendo un poquito irritable con cosas que me están ocurriendo, entonces uno por dentro dice, no, me tengo que calmar, pues no, ya tampoco es para tanto, o simplemente identificamos que estoy muy amargado, yo me siento muy amargado a toda hora, muy triste,
Entonces llegó un momento en que ya nos saturamos y dijimos, ya no quiero más tristeza, ¿sí? Entonces alguien le dice, tómese una fluoxetina, ya no quiero más tristeza con fluoxetina. Entonces, ya, vea, yo ya no quiero más tristeza con ningún medicamento, yo quiero ser yo, ¿sí? Yo no nací triste, posiblemente llorando por el impacto de ese pulmón que se abrió, pero no triste. Entonces llegó un momento en que me saturé y dije, hey, ya, suficiente, no quiero más tristezas. Entonces, ¿qué pasa? Que estoy trabajando ya en lo emocional y estoy diciendo, ya. Otros dicen, no, definitivamente yo ya estoy en un estado que a mí difícilmente me pasan pensamientos de crítica o de destrucción para el otro, y siempre quiero, a través de mis ideas y mis pensamientos, colaborar a que esta humanidad vaya mejor. Esa humanidad puede ser la de la familia, la de los vecinos, la del barrio, la de la ciudad, la del pueblo, la de un gobernante, cualquiera de estas cosas, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Que ya estamos en un punto donde dijimos suficiente, ¿sí? Y es necesario dar ese paso. Yo no puedo, insisto, pretender que el espíritu llegue a mí si yo no he trabajado en estas cosas. Tengo que trabajar en el cuerpo físico, tengo que trabajar en el cuerpo emocional, tengo que trabajar en el mundo de las ideas. Y en el mundo de las ideas, ¿qué tengo que hacer? En el de los pensamientos. Aclararlos, organizarlos. Pensamientos positivos y afirmativos. Ojo con eso. No dejemos esas dos características. Pensamientos positivos, afirmativos y posiblemente en un presente que, bueno, lo podemos discutir. Pero sí, por lo menos afirmativos y positivos. Yo estoy muy débil. Eso es una afirmación, pero ¿es positivo? No. Entonces, pensamientos positivos y afirmativos. Expresar y decretar. Expresar y decretar, me gustó eso. Cuando alguien está en ese plan, entonces ya llega un momento en que estas tres cosas, esto no se llama antígeno específico de próstata, sino ¿sí? En medicina decimos el PSA como le dio, entonces es el antígeno específico de próstata. Ojo, es el pensar, sentir y actuar que van en la misma dirección. Si vamos ahí, si estamos siendo coherentes, entonces ¿qué está pasando? Que ya podemos hacer este brinquito y a lo mejor contactarnos con el alma. Y yo sé que a todos nos ha ocurrido un momento en que uno dice, pucha, el alma estaba ahí, ¿sí? Y llegó alguien, como me contaban en estos días en una reunión, de alguien que se tuvo que ir a vivir a Estados Unidos porque lo amenazaron y no sé qué, y en un momento como esos, él estaba tranquilo en un semáforo cuando fue la época esa violenta, complicada, y alguien llegó y le puso un revólver aquí, te vas a morir hijo de tantas. ¿Por qué? Porque ya estuvo hora y punto. Y entonces en ese momento salió el capo del otro carro y dijo, a ver quién es ese hijo de tantas. Y el hombre dice, vea hombre, yo no sé qué pasó, pero mi alma estaba ahí presente. El espíritu llegó en ese momento y yo lo miré como diciendo el hermano, en sus manos está que acaben con mi vida. Entonces que el tipo lo mira y dice, deja ese hijo de tantas, vámonos. Le dan un culatazo y se van. Pero hay un contacto con el alma. Y un momento donde uno dice, pucha, es que estuve a esto de perder la vida, ¿sí? Y de pronto llegó una señal de esas, el ángel guardián, lo que sea, pero definitivamente una frecuencia mucho mayor, que le digo al otro, ¿sabe qué? Hoy no, ¿sí? Y ibas a decir algo, dale Carlos, y enseguida, ¿tú vas a decir algo? Carlos. Pues cuando muchas veces se habla de ser iluminado, que el espíritu ha llegado, entonces ahí es donde pues, siempre se da, es que ya todo lo físico, todo eso ya pasó, o sea, ya dejé mi ego, ya dejé, entonces ya busco el todo, que es unirme con el universo, con las demás personas, y es donde me entrego ya lo otro de la Madre Calcuta, donde todos los seres que han llegado a ese punto ya se olvidan de todos los caminos que han llegado para llegar al punto de estar con el espíritu. Sí, y esa unidad es justamente ese encuentro ya con el espíritu, con esa fuerza muchísimo más superior que está permitiendo que se llegue allá. Entonces es el alma una, es decir, entendemos que ya no somos seres individuales, sino que hacemos parte de todo ese conglomerado que es el quinto reino del que hablábamos la otra vez, que es el reino de las almas, ¿sí? Entonces fíjate, aquí ya hemos pasado en el cuerpo físico, digamos que he visto eso en los tres cerebros. ¿Cuál es?
El cerebro reptil. ¿Y cuál es el cerebro reptil? Emocional. El que tiene que ver con todo lo instintivo, ¿sí? Ancestral. Es el cerebelo, son los núcleos basales del cerebro, todas esas cosas que nos dicen por instinto nos tenemos que defender. Por eso nos trepamos a los árboles cuando salían los mamuts, eso, esas cosas, ¿sí? Bien. A eso nos trepamos ahora todavía los árboles por otra cosa, ¿no? Llegó luego a nivel del cuerpo emocional. ¿Qué sigue aquí? El cerebro mamífero. Y en el cerebro mamífero aprendimos a tener emociones. Y después el cerebro mental. ¿Y qué es? La corteza cerebral, ¿sí? Y obviamente cuando hemos unificado esos tres cerebros, ya hay un desarrollo de la conciencia. ¿Y qué es eso? Traducido de otra manera, no es otra cosa que esto. El cerebro reptil, supónganse que este es un cerebro. Ay, es que este tiene la mandíbula muy poco desarrollada, pero bueno, ya la desarrolló mucho. Y aquí está el cerebro, ¿sí? ¿Sí o no? Miren qué cerebro. ¿Qué perfil? Pero había aquí un cerebro reptil, ¿sí? Había un cerebro mamífero que estaba por aquí, digamos, y había un cerebro que tenía que ver con la corteza y está haciendo esto. Entonces a alguien se le ocurrió, unamos estos tres punticos. ¿Y qué se formó ahí? El triángulo magnético de la cabeza. Ese es el famoso triángulo. Ese es el famoso triángulo magnético de la cabeza, donde en la mitad está la epífisis o pineal, y resulta que en ese epífisis o pineal es cuando se empieza a encender la lucecita y es lo que estás preguntando. Ese es un ser iluminado. El ser iluminado es el que es capaz de volver coherentes los tres cerebros para el desarrollo de la conciencia. Estaba muy rico, ¿no? ¿Ah? Sí, porque es que aquí empezamos a entender de verdad toda esta carreta que hemos venido echando de tiempo atrás. Así lleguen ustedes por primera vez, así sean nuevos hoy aquí en este grupo, no importa, empiecen a familiarizarse. Estoy absolutamente seguro de que si le preguntan a los que llevan mucho tiempo, se sintieron tal como se pueden estar sintiendo algunos en este momento que estoy haciendo yo aquí. Esto era una secta. Bueno, entonces lo que estamos haciendo es eso, simplemente despertar la conciencia. Nosotros le apostamos a eso, a sembrar semillitas de conciencia. Y eso es lo que estamos haciendo. Por cierto, los invitamos a escuchar en los 790 de Monera Eastman Radio todos los días de 2 a 2:30 de la tarde el programita aquel en Red con Vía Vida, ¿sí? Ahí hacemos todos los días una charlita de 2 a 2:30 de la tarde. O sea que lo que estamos es entretejiendo esas redes. 790 AM. 790 AM. No te escucho. 790 AM es Monera Eastman Radio. Estamos haciendo un programa radial todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 2:30 de la tarde. ¿Sí? Normalmente de lunes a viernes, excepto los jueves, lo hacemos Alina Gómez, la hija aquí de Mariela, y yo. Además que me dijo, ¿tú por qué nunca anuncias el programa en las charlas? Entonces ya después de regaño aquí le estoy contando. Y los jueves lo hace la doctora Luz Ángela Carvajal, ya hace una sección que llamó Lo que pasa en casa. Así que ahí estamos pues para que oigamos estas cosas. Bueno, yo quisiera escuchar dudas, preguntas, inquietudes, observaciones, anotaciones, acotaciones o apuntes respecto a todo lo que estamos diciendo hasta ahora. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué les llama la atención? ¿Cómo van respondiendo ustedes sus propias preguntas? Porque si no respondemos las propias preguntas quiere decir que estamos muy sobrados. Y el que está sobrado, entonces no hace nada. Y si no hace nada es porque no necesita nada. Y si no necesita nada, pues la vida no le da nada. ¿Es así o no? ¿Es así o no? Entonces, ojo, lo que les estoy diciendo es no nos quedamos tan sobraditos, y me incluyo, ¿sí? A veces uno cree desde la ignorancia que tiene el conocimiento suficiente. Una cosa es el inocente, que es uno de los arquetipos, ¿se acuerdan? Ajá. Otra cosa es el ignorante
y otra cosa es el sabio. El inocente se equivoca muchísimo y tiene derecho a equivocarse muchísimo, pero además porque es que no tiene ninguna información. Por eso el inocente tiene que desarrollar un arquetipo, una lección que se llama la seguridad, ¿sí? El ignorante, en cambio, cree que se las sabe todas y entonces cree que, mejor dicho, finalmente ignora que ignora. Y eso es muy grave, porque cuando uno ignora que ignora, necesita hacer un camino grandote para llegar a saber que sabe. Este jueguito de palabras es muy especial, porque el ignorante entonces se equivoca, pero con conocimiento, y eso es más grave que el inocente, ¿sí? En cambio, el sabio dice: todo este conocimiento que yo tengo me debe permitir reconocer la reflexión y la intuición. Si yo reconozco la reflexión y la intuición, entonces significa que estoy poniendo la mente y el conocimiento en contacto con mi corazón, y eso implica que el corazón atesora la mente. Si mi corazón atesora la mente, yo puedo perfectamente abrir los pétalos del cuarto centro, acuérdense, 12 pétalos, y puedo abrir los 12 pétalos de ese loto de 1000 pétalos que llamamos el contacto con el alma. En otras palabras, y traducido en un lenguaje mucho más sencillo, eso significa que desde la sabiduría ya sabemos que el conocimiento es para compartirlo, y que entonces tiene sentido ese conocimiento siempre y cuando generosamente yo lo entregue para el servicio de la humanidad y no para que me quede reteniendo ese conocimiento. Pónganse, yo los invito a que mediten un poquitico, a ver, ¿por qué será? Yo lo tengo todo, pero soy tremendamente infeliz. Yo pregunto, dentro de lo que tú tienes, ¿estás haciendo una buena actividad de servicio? Cada uno de nosotros, desde el plano en que esté, puede servir, ¿sí? Porque ya lo dijimos, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, cada uno puede servir. Segunda cosa que debe hacer: estudiar y meditar, ¿sí? Meditar, llámenlo como quieran, insisto, podemos hacer una meditación sencilla como la que hacemos aquí, o alguien hace una meditación trascendental, otro hace una meditación por contemplación, otro hace una meditación por concentración, otro dice simplemente yo hago una sola cosa a la vez en lo que hago en mi oficina, y eso es meditar, ¿sí? Entonces meditar, en otras palabras, es centrarse, y centrarse es pensar, sentir y actuar, ¿sí? Y estudiar, por supuesto. Si no, nos quedamos en el papel del ignorante. Cuando yo digo estudiar, no me refiero a que tengamos que leernos todos los libros y toda esa cosa, no, me refiero a que lo que yo haga, lo haga con conocimiento. A ver, si es la señora ama de casa, ella tiene que estudiar sus recetas de cocina para poder hacer el mejor plato que quiso hacer, ¿sí? Por ejemplo. O tiene que estudiar, o la vida le va mostrando cómo educar a sus hijos. Eso es estudiar, ¿no? ¿Sí? No necesariamente significa que yo tengo que leer lo último en logaritmos, por fortuna. Pero sí, entonces, tener conocimiento de causa. Si yo no conozco la causa, voy a tener un efecto. Ojo, siempre hay un principio de causa-efecto. Y si yo no conozco eso, entonces viene el principio de los vasos comunicantes, del que hablábamos en la charla del miércoles en Los Molinos, que por cierto, muy agradecido a quienes estuvieron por allá, porque fue una charla que disfrutamos bastante. Y decíamos, en los vasos comunicantes, hagan de cuenta que estos son tubos de ensayo, que están unidos por aquí, aquí hay otro tubo de ensayo, que se une aquí, y aquí hay otro tubo de ensayo. Entonces, ¿qué pasa? Si este tubo de ensayo estaba hasta aquí, y este estaba hasta aquí, finalmente, ¿dónde se van a equilibrar? Por el nivel más bajo. Entonces, ojo, porque van a equilibrarse, por decir algo aquí, no se van a equilibrar por el nivel más superior. Y uno desde arriba puede ver todo el panorama claramente. Imagínense cuando ustedes salen en un avión y miran abajo y ¡wow! En toda esta cosa, y esto
esto es maravilloso. Pero desde abajo uno no puede ver lo que hay encima. Y eso significa, desde la ignorancia no podemos contemplar la sabiduría. Elemental o no. ¿Sí o no? Sí. Bueno. Sí. Lo de los septenios tiene que ver también con lo que estamos hablando del cuerpo físico, emocional y mental. Y lo que cuando los niños, pues, cuando está pequeño es todo lo físico, eso, después empiezas con las emociones, en cambio hormonas, y después empiezas al estudio, a buscar lo que quieres, también podría tener que ver con lo que estamos mirando en los tres cuerpos. El problema es que hay niños de 35. Entonces, no depende de una edad cronológica, sino de una edad de maduración, digámoslo así, que no se cuenta en eso de los septenios, sino que se cuenta en otras cualidades distintas. A ver, doña Joaquina enviudó hace 20 años. Y ya tenía 3 hijos. Uno de ellos ya tiene 40 años y es tremendamente exitoso, además porque hizo un esfuerzo, se capacitó para ser lo tremendamente exitoso que es. Pero doña Joaquina también tiene otros 2 hijos, Pedro y Tobías, que tienen 28 y 20, y esos en cambio pobrecitos no han podido salir adelante, a pesar de que tienen todas sus capacidades mentales y físicas necesarias. Entonces doña Joaquina tiene un hijo, insisto, muy exitoso, que se conmueve de ella y cada mes le da una ¿cómo se llama eso? Una mesada, una manutención. Pero doña Joaquina dice, ay, sí, es que que es el que más tiene, nos tiene que seguir dando, ¿sí? Y mientras tanto doña Joaquina dice que a pesar de mis otros 2 hijos, entonces saca su mesada y se mata a los otros 2 hijos. Primera pregunta, ¿es correcto lo que está haciendo el mayor? No. Pues de ayudarle a la mamá, sí, pero que no está actuando correctamente la mamá. El otro generosamente está haciendo una cosa que se llama retribución. Hombre, mi mamá luchó toda la vida por mí, se sacrificó, me dio el estudio, y yo soy lo que soy gracias a mi mamá. Lo menos que merece es tener una vida digna, entonces le doy un poquito, ¿sí? Que a lo mejor no sea muchísimo para él, pero para ella es significativo. Pero eso, lo que está haciendo la mamá con los 2 hijos, será lo adecuado. ¿Por qué? Los está malogrando, pues está haciendo unos círculos de... Porque lo que se da sin una retribución simplemente se va a un barril sin fondo. Es así de sencillo. Entonces tendrá sentido en darle y mantener al de 28, que además, insisto, no tiene ninguna, y al de 20, que no tiene ninguno de los dos ninguna limitación física. Pero ¿qué pasó? No, aquí ya me están dando. Aquí ya me están dando, ¿sí? Y si me están dando, pues yo ¿para qué hago el esfuerzo? ¿Qué pasa en el momento en que el mayor falta? Se lo lleva el... Drama total, ¿sí o no? Eso se llama interferencia. Eso se llama dar el pescado y no enseñar a pescar. Cuando se hace una interferencia, entonces estamos interrumpiendo la libre evolución y el proceso natural de ascenso en este camino por el cuerpo físico, emocional, mental y el contacto con el alma. Simplemente ¿qué va a pasar? Que estos se van a quedar siendo unos holgazanes el resto de la vida. ¿Y eso fue un favor? Definitivamente no. ¿Y entonces qué pasa? Eso se llama alcahuetería. Y esa alcahuetería hace que finalmente, unos años después, sigan siendo los mismos holgazanes. Algo parecido a lo que está ocurriendo un poquito en nuestras sociedades, ¿no? Bien lo decía el Papa, señora, no le siga planchando la camisa a su niño de 35, ¿cierto? Eso es cierto. Entonces, ojo, porque si nosotros identificamos eso, también tenemos que hacernos conscientes de la ley de generación. Y esa ley de generación implica que, hombre, si a mí me dieron, yo tengo que generar, porque el que no genera no puede retener, ¿sí? Si yo
digo, pobrecito mi hermano que es que está, le ha tocado muy duro y no tiene con qué y él no puede despegar, venga, tenga 20 millones de pesos. Pero nunca se capacitó, esos 20 millones de pesos se van a la basura. Es decir, en 2 meses los consumió. No, ¿qué pasó? No, pues no sé, no supermilitar, pero me puedes colaborar con otros 20 o 25, que es que eso no me alcanza. Además, porque después el otro no le da los 25, los 30 y dice, claro, cuando se haya mal, parce. Bien, entendimos eso. Entonces, ojo, yo me puedo desarrollar o conectar con los otros desde los vasos comunicantes o hacer otra cosa. Si yo he ido ascendiendo en ese patrón vibracional al contacto hacia el espíritu, no estoy diciendo que con el espíritu, porque la verdad, humildemente yo creo que tenemos que reconocer que nos falta mucho rato para llegar allá, ¿sí? Pero si estamos en ese movimiento hacia, ya por lo menos estamos vibrando en un patrón frecuencial que nos dice es necesario que vayamos en ese camino de la conciencia. Y eso empieza, insisto, por hacernos las preguntas adecuadas y respondiéndonos de la manera más honesta en que estamos. En que estoy yo en el cuerpo físico, de verdad lo estoy cuidando. En que estoy yo con mis emociones, estoy haciendo algo por superar mis emociones, pero que realmente valga la pena y no sea un intento de un día. Todos los 31 de diciembre todos decimos, ahora sí. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar, y después ya, propósito para este año, vean, imperturbable. ¿Sí? Alguien apagó el equipo, ¿por qué apagaste el equipo justo al alto? Es imperturbable. Eso es, cuando se llega a un estado de ¿cómo se llamará eso? Imperturbabilidad, está bien dicho, ¿sí? Y de inofensividad. Ahí ya necesariamente estamos trabajando mínimamente en el alma. Nos falta un poquito, ¿no? Ahí les dejo la tarea para la herramienta. Bueno, Jairo. Es que tocabas el tema de la reproducción y el tema de la inofensividad. Yo pienso que si vos analizas, por ejemplo, toda esta población, sí, el 99%, me atrevería a decirlo con todo el respeto a esta comunidad, tienen cola, o tenemos cola. Y cola es una hermana, una hermana, un familiar, no familiar, un amigo, un enemigo, a quien hay que darle la mano. Entonces hay que interpretar eso bien, porque la verdad es que no podemos irnos a los extremos, sino creo que tú decías en una charla de por ahí 3 o 4 meses, ir al justo medio. Tú lo acabas de decir, Jairo. Entonces eso te engrandece, claro. Eso te da satisfacción, te da alegría, Claro. sin ánimo de retribuir, obviamente. El tema, por ejemplo, doctor, cuando tú ponías el ejemplo, ya es un tema que es un tema extremo y no está el justo medio. Porque es que el justo medio, considero yo, es la verdad. Y la verdad es que si vos tenés un ciudadano cualquiera, independiente que sea hermano o hermana o amigo o enemigo inclusive, y vos podés ayudar, servir, me parece que eso engrandece el alma. Por eso estaba haciendo la diferencia tan grandota en esos 3 verbos. Tú dijiste, hombre, yo tengo este cristiano, esa cola, como tú dices, y si yo le puedo dar, maravilloso, tú le das tus valores, tú le das tu acompañamiento, le das tu solidaridad, a lo mejor le puedes ayudar en algo que él sabe, pero le dice, yo sé que estás pasando por un momento difícil, le has luchado mucho, pero por cualquier circunstancia en este momento la vida te puso este obstáculo, yo te ayudo a lo que tú sabes hacer, pero entonces te ayudo, no te hago la tarea. ¿Ya? Eso es bien distinto. Ojo, no confundamos eso, porque es que si no, insisto, el otro se hunde y se va a lo más profundo, además porque pierde su propia valoración. Cuando uno pierde su autovaloración está perdiendo lo más grande de todo, porque los valores son los que los cimentan, los que le dan el polo a tierra, la fortaleza, este grado de conectividad con la tierra. Ojo con eso, yo puedo ayudar y maravilloso la ayuda, pero ¿será bueno esto de regalar? Cuando vos regalás y estás en el justo medio, no tenés ningún inconveniente. Es que no puedes regalar estando en el justo medio.
podés dar estando en el justo medio. Porque es que es una cultura netamente antioqueña, donde hemos todos sin excepción en Antioquia, diría yo, hemos sido víctimas del proteccionismo y el asistencialismo. Sí. Entonces, esta es una nueva cultura. Claro. Pero es una nueva cultura que uno la ve, uno por ejemplo lee en Ángela Marulanda los domingos y uno ve los padres de familia entrando por uno equivocado. Claro. Es que mira, Jairo, entonces no aprendemos. no nos vayamos muy lejos, ¿sabes? Yo creo que tu generación y la mía no son muy distintas. Y entonces, ¿qué pasó? Por lo menos a mí no me tocó. Yo no nací en una familia súper adinerada, no nací en un yate por allá en el mar Mediterráneo, nada de esas cosas, no. Yo nací en una familia común y corriente como la mayor parte de los que estamos acá, seguramente habrá excepciones, donde éramos 5, 6, 7 hijos, donde ni siquiera, vos, muchachito, ni siquiera se sabían el nombre y lo que contaban, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos están adentro, listo, cierren la puerta, ¿sí o no? Entonces nacimos con una cantidad de necesidades tremendas, nada de esto nos sobró. Yo recuerdo que yo llegaba a la facultad de medicina, y pues es que en mi casa fuimos 7 y simplemente no había cómo darles a 7 estudios profesionales, eso era casi imposible, y de pronto entonces unos tíos ayudaron con mi formación, ¿sí? A quienes les agradezco muchísimo, pero mira lo que te dije, ayudaron con mi formación, ellos no estudiaron por mí, yo tenía que hacer el esfuerzo, y mi normal respuesta era la de la retribución, hombre, están haciendo un esfuerzo, yo les retribuyo con unas buenas notas, ¿sí? A mí no me da vergüenza contar lo que les voy a contar. Mientras la gran mayoría de mis compañeros llegaban en su carro, porque, o sea, mi papi me lo dio, ¿sí? ¿Sí? Yo ya había cogido 3 buses y muchas veces colgando en la puerta, haciendo de bandera allá, porque, y llegaba, y como fue, llegaba, y muchas veces yo necesitaba un libro. En mi casa no había como pagar una empleada del servicio, ¿no? Si acaso hubiera una señora a planchar para allá 1 o 2 veces por semana, porque es que fuimos una familia, insisto, a lo mejor como muchas de las de ustedes, seguramente algunos de ustedes con muchas más comodidades, pero que a mí me tocó de esa manera. Entonces me dijo, sí, ¿usted quiere ese libro? Entonces venga, hermanito, a lavar los platos, ¿sí? Y yo me morí de la putería. Como que yo toco lavar los platos, hoy lo agradezco infinitamente, porque me enseñaron a valorar lo que yo tenía que recibir. Y entonces, maravilloso que no lo hicieron por mí. A mí me dijeron, venga hermanito, esto tiene un precio, ¿sí? Tiene un costo, y es importante entonces que nos redistribuyamos en esto. Y fue una maravilla porque desde ahí empezamos a interrelacionarnos de una manera completamente distinta. Entonces lo que te digo, Jairo, ¿qué pasó? Que llegó la generación de nosotros, que adolecimos de muchas cosas. Yo me acuerdo que mis primeros patines, que yo se los pedía al berraco niño Dios cada fin de año. Y yo me manejaba, les juro que de verdad yo me manejaba hasta serio. Yo le dije al niño Dios, yo me manejaba muy bien y escribía la notica y la ponía en el árbol y hasta se desaparecía la nota más que... O sea que vino por la nota el sinvergüenza ese. Y sin embargo, cuando llegaban los regalos, par de medias y eso no fueron los 3 tipos, los 4, los 5, los 6, los 7. Yo tuve mis primeros patines, por eso no soy campeón nacional de patinaje, pero yo tuve mis primeros patines a los 12 años, y eso porque un tío se conmovió y me dio unos patines de ruedas de acero, ¿se acuerdan? Chicago. Bueno, pero ¿qué pasó? Nacieron los hijos de nosotros y dijimos que no les falte nada. Yo me toqué matar para que mis hijos tengan todo. Y miren qué generación creamos. Yo, o sea, papá, me voy a rumbear. Sí, claro, tenga. Y tenga las llaves del carro. Sí, y tenga esto, y tenga esto. Pero papá, es que mira esa camiseta tan bacana, hombre. Y esa camiseta vale 400.000 pesos. 400.000. Hágalo, mijo, ¿sí o no? ¿Y qué pasó? Miren dónde está la gran mayoría, por supuesto, afortunadamente con muchísimas buenas excepciones,
Pero una buena masa de estos muchachos son absolutamente dependientes, absolutamente merecedores y definitivamente no tienen ni idea que son deberes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que no los creamos. Entonces, ¿qué pasó? Es mucho más fácil la plata fácil, ¿sí? Yo vi morir a varios de mis amigos en la adolescencia, amigos entre otras cosas que sí lo tenían todo y que yo no lo tenía, ¿sí? Amigos que a los 15 años tenían un carro. ¿Por qué? Porque mi papá tenía forma y entonces me dio el carro, ¿sí? Porque el otro tal cosa, y los vi morir siendo jaladores de carro aquí en Laureles, ¿sí? O sea, ¿qué necesidad tenían de irse a robar si lo tenían todo desde el mundo? Pero no tenían una cosa fundamental, valores. Entonces, ¿qué pasó? Hombre, se fueron por donde no era, y como siempre, la vida te da de aquello que sembraste, ¿sí? La cosecha que yo obtengo es de aquello que yo sembré. Y si esa fue la siembra, pues yo no puedo esperar otra cosa, yo no le puedo pedir peras al horno. Sencillo como eso. La vida te retribuye de aquello con lo que tuviste. Entonces, imagínense, 3 de mis mejores amigos, ¿cómo? Los mataron y estaban robando carros. ¿Tú crees? Yo no podía creer eso, eran los mismos que jugaban fútbol conmigo en la calle, porque en esa época podíamos jugar fútbol en la calle, ¿no? Pero me tocó ver ese tipo de cosas, y ahí están. Y entonces, por eso insisto, hagamos una diferencia grandota en estos 3 verbos. Maravilloso que demos, maravilloso que ayudemos, pero no es tan maravilloso regalar. A mí también, lo que trabajo en televisión, como que el año pasado cuando el mundial, pues, gente que pidió permiso para el mundial y se los negaron en la época de vacaciones, y muchos de esos jóvenes sí renunciaron. No, pues a mi papá me subsidia, pues, bueno, dejando el puesto así, y de ahí, porque se iba a Brasil. Y frecuentemente llegan aquí y en efecto su papi les consigue otro trabajo. Fíjense después cómo van a ser esas personas de patrón de sus subordinados. Generalmente son los que los van a manchar, que este hijuetanta no trabaja pues hoy no te pago, ¿sí? ¿Por qué? Porque adolecieron de una cosa fundamental que se llama contacto con los valores. Bueno, vamos a hacer la meditación.